entiende y el pueblo entiende que deben revisarse, ¿verdad? Vamos a conversar ahora con un profesional que durante muchos años ha estado ligado a lo que nosotros conocemos como el sistema de los combustibles en la República Dominicana. Por muchos años dirigió la ANADEGAS y es un técnico en esta materia y sobre todo ahora está asesorando a esa institución y otras instituciones que tienen que ver con el mundo de los combustibles. Petronan. Estamos hablando del ingeniero Juan Ignacio Espaillá, es presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles y asesor de otras instituciones que tienen que ver con todo esto. Buenos días, Juan Ignacio. Para nosotros es de mucho placer que usted se haya trasladado desde Moca, ¿verdad?, a la provincia de Espaillá. No sé si estaba ahora en Moca o estaba en Santo Domingo, pero qué bueno que se haya trasladado a Santiago para que Santiago y el país y el mundo pueda ver este conversatorio sobre temas importantes que tienen que ver no solamente con los combustibles, sino con todo lo que está aconteciendo en la República Dominicana y el mundo. Muy buenos días, Nelson, Julio, buenos días. Buenos días. Y Rubén, que siempre hemos estado en una línea de acercamiento constante. La oportunidad de participar en el Imperio de la Mañana para mí es un honor, y el tema de los combustibles es un tema que es transversal para toda la sociedad, y eso obliga a que sean temas obligados a partir de que esta ley que se dictó en el año 2000, en noviembre del año 2000, obliga a una revisión semanal de los precios de los combustibles, y con ello pues hay una acción dinámica cada semana de lo que va aconteciendo. Así que el proceso que vivimos como nación constantemente está siendo dinamizado por estos cambios de precios. En la semana que recién inicia, diríamos que esto es un martes cimarrón, aunque es miércoles. Sí. Exacto, sí. Nosotros estamos teniendo un aumento de los combustibles de forma parcial. Hubo un aumento de 4 pesos en el galón de gasolina regular y de gasoil regular, y de 5 pesos en la gasolina premium y el gasoil óptimo, y 8,80 en el querosén, un producto que lo usan en la zona montañosa para el alumbrado, y también se usa mucho en la industria química para resolver, y la agricultura, para resolver muchos aspectos de la vida nacional. Y esos aumentos, pues le comentaba que fueron de manera parcial, porque los cálculos de la semana presentaban unos números mucho mayores. En el caso de la gasolina premium presentaba unos 9 pesos con 90 centavos. En la gasolina regular daba 16 pesos, subieron 4. En el gasoil óptimo, en el gasoil daba unos 29 pesos, subieron 4. En el gasoil óptimo también igual. El tema resulta que el gobierno, aunque dijo que iba a dejar de asumir los cambios de los precios en el mercado, sigue asumiendo aproximadamente un 80-75% del valor, por lo menos de esta semana que recién termina. Eso es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Porque la sociedad dominicana, cuando no es impactada por los cambios de precios internacionales, cuando hablo de la sociedad, hablo de la gente, de los productores, de los que dan servicio, entonces sus actividades no se incrementa el costo de las mismas. Y poco a poco, casi en un año y algo que el gobierno tiene, asumiendo los aumentos de los precios de los combustibles, ha permitido que entonces nuestra sociedad, nuestros productores, puedan competir con productores de otros países, especialmente los que tenemos tratado de libre comercio. Para nosotros era muy duro ver un gasoil en el mercado norteamericano vendiéndose a $1 con 60 centavos, y en la República Dominicana verlo vendiéndose a $4,50. Era una situación
desgarrante que había para el productor, porque ese gasoil se usa para producir la misma mercancía similar que la que requiere nuestro mercado. En este momento ese gasoil cuesta alrededor de $4 en el mercado norteamericano y aquí está costando tal vez $4.10. Entonces, aunque sigue estando más caro, la diferencia no es tan abismal. Eso probablemente fue el motor que permitió que el gobierno o la sociedad dominicana recibiera un impacto de crecimiento económico de alrededor de un 12% en el año pasado. Repito, fue uno de los motores. Y por lo tanto es un tema que debiera evaluarse. La evaluación yo quiero hacerla a partir de que el propio gobierno informó que en el año 2021 debió dejar de recibir, no subsidiar, que también es una diferencia importante, unos 13.500 millones de pesos de los impuestos que debía cobrarse a los combustibles. Si te das cuenta, esos 13.500 millones de pesos dinamizaron la economía, aumentaron la oportunidad de trabajo de la gente. Es de otra información bastante sonada de que tenemos un crecimiento en la cantidad de empleos formales, según la Tesorería de la Seguridad Social. Ya en el final del año 21, nosotros no solamente recuperamos los empleos formales, sino que los superamos por una cantidad muy importante. ¿Y a qué se debió eso? También uno de los motores que favorecieron a ese crecimiento fue la situación de que en los combustibles, que es un bien transversal, que es una materia prima que impacta toda la actividad, le permitió al productor competir con otros mercados e incluso provocar que el mercado nacional tuviese una dinamización del comercio importante, porque tenemos una condición de que el combustible no frenaba la actividad. Si analizamos esto, Nelson, yo quiero comentarte comparándolo con el tema de la generación eléctrica. La generación eléctrica aquí es subsidiada. Nosotros llegamos a tener subsidios de 1.900 millones de dólares al año, de 1.600 millones de dólares al año, años de 1.500 millones, y este año se proyectaba nueva vez, el año 2021, unos 1.300, 1.400 millones de dólares, y llegó a 1.500 nuevamente. Si esa es la comparación, 1.500 millones de dólares es una cantidad que supera los 900.000 millones de pesos. Si esos 900.000 millones de pesos nos ha dado una energía eléctrica que es cada vez menos segura, más cara que otros países, y no nos aumenta la producción de bienes y de servicios, si usted, por haber financiado 13.500 millones, que tal vez 7 veces menos que lo que se gasta en el subsidio, que este subsidio a la generación eléctrica sí consiste en coger los impuestos que se le cobran a la gente, a las empresas, a la sociedad, y dárselo al generador, versus el de los combustibles, que fue dejar de cobrar 13.500 millones de pesos. Entonces, el momento es propicio para decirle al gobierno que debe pensar firmemente el que siga manteniendo precios de los combustibles que compitan con otras naciones. Que la ley de hidrocarburos y esa ley del año 2012 fue una especie de achicamiento en el tiempo de la sociedad dominicana. Si observa a la sociedad, el país que supuestamente ha crecido en las exportaciones, poco a poco, no lo hizo en el ritmo que lo hacía anteriormente. Y peor, si analizamos las exportaciones no como dinero, sino como materia, como toneladas, analizamos por unidades, la verdad es que nosotros no hemos crecido en las exportaciones. Solamente hemos estado impactados por la participación de la minería, del oro, ¿verdad?, y de otros renglones. Por lo tanto, después que se dictó la ley de hidrocarburos,
nuestra sociedad ha estado frenada en el crecimiento y la producción fabril, en el desarrollo agrícola, y ha sido el resultado de esta ley que metió unos impuestos inconmensurables y sus revisiones posteriores, porque esta ley prácticamente en la práctica ha desaparecido, aunque teóricamente sigue vigente por el reglamento 307-01, que es el que regula el tema de los precios, pero los gobiernos del PLD le hicieron varias modificaciones que hoy ya no es la ley de hidrocarburos, sino el reglamento 307-01 de la vieja ley de hidrocarburos que nos está rigiendo. Y Luis Abinader deberá ponderar firmemente si mantiene el subsidio no, la dejar de cobrarle impuestos a los combustibles y hacer que nuestra economía siga creciendo, que aumente la fuente de empleo y con esto disminuir la delincuencia y poder tener más riqueza para el propio gobierno, que de hecho, si te das cuenta, el año 2021 ha sido récord en el cobro de impuestos. Ya el impacto per cápita de los impuestos en la sociedad ya no hablan de un 13%, ya hablan de una cantidad mayor, porque al haber más movilidad económica, el gobierno recauda más dinero y tiene mucho mejor capacidad para resolver los problemas de la gente. Si la economía crece, los impuestos aumentan. Si la economía se achica, entonces los impuestos no avanzan. ¿Qué sucede? Que los combustibles es una de las razones, o la más importante, para frenar la economía y no permitir que crezca, y por lo tanto el gobierno carece de recursos, disminuimos la cantidad de empleo y entonces hay más pobreza en la gente. Esa es la realidad. Sí, muy bien. Estamos conversando con el ingeniero Juan Ignacio Espaillá, presidente de Anadega, asesor de muchas empresas que tienen que ver con el sistema de los combustibles en la República Dominicana. Mire, las explicaciones que usted ha dado, bueno, muy buenas, ¿verdad? En el sentido de que da mucha luz. Pero mire, ingeniero, todos los sectores, principalmente la gente del pueblo, lo que está viendo es la siguiente situación, que los combustibles están subiendo. Y eso preocupa a todos los sectores, ¿verdad? Pero el hecho de que esté subiendo, le preocupa el hecho de que el actual ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, en la campaña electoral presentó lo que se ha llamado una formulita que él presentó, y entonces la gente dice, bueno, pero esa formulita que presentó el actual ministro de Industria y Comercio, que le indicaba que a la población se le estaba robando un dinero, ¿verdad? Que esa formulita no es aplicada ahora, no la aplica. Y también en esta misma pregunta compuesta ahí, de muchos elementos, el propio presidente de la República, Luis Abinader, dijo en una ocasión que iba a someter un proyecto para modificar esta ley que usted dice, y efectivamente es correcto. En ese sentido, la ley de hidrocarburos, la 112-2000, que usted ha mencionado, el decreto número 307-01, el propio Ramón Alburquerque había señalado que esa ley, como usted lo ha dicho, la 112-2000, ya no existe por las modificaciones en la práctica que se le han hecho. Entonces, la preocupación es esa, los combustibles aumentando. Lógicamente, el país no produce combustible, hay que comprarlo. Tengo entendido, usted me puede corregir, que ahora el barril está a unos 87, 88 dólares. Entonces, la preocupación es esa. O sea, Ito, ministro de Industria y Comercio, presentó una fórmula que si llegaba al gobierno no iba a aumentar el precio de los combustibles, que hay una franja. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Hay que modificar esa ley que ya en la práctica ha sido modificada. El presidente tiene que someter un nuevo proyecto al Congreso. ¿Cómo vamos a resolver este problema de los combustibles para la gran población? Que eso es lo que le preocupa, que esa fórmula que usted está viendo ahí, que explicó el señor ministro, no se aplica ahora. Si él la puede aplicar, ¿por qué no la puede aplicar? Si está amarrado al espíritu de esta ley 112-2000, al decreto 307-01, ¿qué es lo que pasa? ¿Es el ministro
de Industria y Comercio, un mentiroso en ese momento que dijo eso, no puede aplicar lo que él dijo, que era una formulita que iba a aplicar fácilmente. Todo eso nosotros queremos que usted por favor se refiera. Mire, Nelson, déjeme comentarle que Ito Bisonó deberá explicar su realidad, no yo, porque... Pero la verdad es que la ley de hidrocarburos, Luis anunció que iba a modificarla. Y nosotros pues nos preocupamos. Mira por qué. Yo quiero que los televidentes me pongan atención. En este sector hay intereses brutales. Si esta ley va al Congreso, un Congreso que es un poco diferente al que estaba anteriormente, pero en este Congreso hay muchos riferos de banca, hay muchos gaseros que venden gas propano, narcotraficantes, hay muchos actores que no son confiables para tú manejar eso. Entonces, lo ideal es ver el tema con la practicidad necesaria, y el presidente que tiene esa potestad de decirle al ministro de Industria y Comercio no me aplique el aumento, porque no pasa nada. No me aplique, eso es lo que se está haciendo en este momento. No aplique el reajuste. Por ejemplo, la ley 112, que el espíritu está vigente todavía, esa, la de hidrocarburos, establece la indexación de los impuestos de esa ley trimestralmente, consistente en aplicar los cambios que existan en el precio del consumidor, el índice de precio del consumidor. Si este aumenta, por ejemplo, este año, 2021, hubo un incremento de 8.3. Según la ley 112.00, obliga a aumentar el impuesto, solo en este año 2021, 8.3%. Y no se ha aplicado. Y no se ha aplicado del año 2017, ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19, ni en el 20. ¿Tú ves que esa ley es dañina? Si lo hubieran aplicado, los precios de los combustibles estuvieran mucho más altos, porque cada uno de estos años el índice de inflación fue de un 6, un 5, y si usted me lo va sumando, ya ahí subiría un 20, 17, 18, 19, 20. Por 5, 20%, más un 8 sería un 28%. Aplíquele un 28% de aumento de los impuestos para que te vea. Y los gobiernos no la han aplicado. Están violando la ley. Bueno, los gobiernos gobiernan y gobiernan para la sociedad. La ley es una guía para gobernar, que hay que cumplirla cada vez que tú afectas a un segundo o a un tercero. Pero cuando tú lo que vas a favorecer al segundo y al tercero, la ley pues es injusta. Y ahí la ley es mala. Ahora, como el presidente tiene esa potestad y la parte más dura de la ley la manejó Hipólito Mejía cuando dictó el decreto 307-01, que es el que nos pone a calcular los precios. Y ese decreto, de forma muy peculiar, siendo no legal, lo modifican y lo maneja el Ministerio de Industria y Comercio con resoluciones. No sé si ustedes lo saben eso. Ese decreto tiene una estructura que debió ir cambiando en el tiempo. Pero ¿quién lo cambió? ¿El presidente con otro decreto? Ningún presidente lo ha tocado. Lo ha movido el Ministerio de Industria y Comercio. Desde el orden de vista constitucional, eso no es legal, pero se está haciendo. Entonces, si eso es así, lo que nosotros tenemos es que revisar ese reglamento y cambiar una serie de ordenamientos y de estructuras que existen en ese reglamento, y con ello entonces cambiamos la situación del mercado. En otras palabras, aunque Ito quisiera, no puede aplicar la formulita. Sí, él puede. Él puede. Claro. Pero hay un estatimén, Nelson. Sí, no, que usted ha explicado y me preocupa. Déjame decirte, porque usted ha dicho que si el presidente, como prometió, somete la modificación o una nueva ley de hidrocarburos, los intereses que usted ha señalado ahí, van a impedir que esa ley pueda ser modificada en su espíritu.
No, va a suceder que las cosas van a ser manejadas para beneficiar a esos grupos y no a la para sociedad. seguir beneficiándolo. Para beneficiarlo a esos grupos y no a la sociedad. Sí, y eso es lo que está pasando ahora, ¿o no? Entonces la ley, el reglamento es una disposición por decreto que el presidente puede disponer y ordenar de este mercado. Si el ministro de Industria y Comercio quisiera, porque la ley 317, la ley 3717 que creó el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, esa es reciente esa ley, Sí. le dio unos poderes que habría que ver, porque se sale incluso de la Constitución. Al ministerio. Al Ministerio. Al Ministerio de Industria y Comercio esa ley le dio el derecho de fiscalizar, de supervisar, de sancionar, de todo. La Constitución Dominicana dice que no, que aquí hay alguien que juzga, Sí. otro que norma, otro. Entonces, esa ley viola la Constitución. Pero lo tiene. Entonces, pero ningún sector se ha interesado en llevar eso al Tribunal Constitucional. Esa ley que usted dice que es violatoria a la Constitución. Sí, pero forma tímida. Han acudido al tribunal. De forma tímida. Y el tribunal no se ha pronunciado constitucional. El Tribunal Constitucional todavía lo tiene allá. Lo tiene ahí engavetado. Engavetado, Julio. Sí. Buenos días, señores Vaya. Es un honor verlo personalmente. Le conocía por referencia. Es difícil a un técnico calificado como usted, porque sabemos sus cualidades, preguntarle sobre combustible. Pero qué bueno que usted está edificando aquí a nuestros hermanos radioyentes y televidentes. Usted ponía sabiamente que la generación eléctrica ha recibido unas variables de subsidio en el tiempo, desde 1.900 millones de dólares a 1.300 millones de dólares anual. Y que los generadores producen energía para vender al Estado Dominicano, ¿verdad? Y al sector empresarial. Mas, sin embargo, el caso de los subsidios a los combustibles que se usan, ¿verdad?, en sentido general, que mueve la economía. Cuando hablamos, por ejemplo, de 13.200 millones de pesos anual, es mejor, lo que entendí, que el gobierno sacrifique lo que tiene que ver con los impuestos, ¿verdad? Esos impuestos al Estado, para que ese dinero vaya a la producción nacional, ¿verdad? Llámese los pequeños comerciantes, pequeños industriales, grandes, etcétera, 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 que es lo que mueve la economía y la empleomanía. Ahora bien, en ese comparativo, generación y fiscalización y recaudación de impuestos, tenemos hoy en día unos combustibles caros, ¿verdad?, subsidiados por el gobierno. Usted ponía que el gobierno asumió la última vez un 75% más o menos en cuanto al incremento que debe hacerse. La última semana. La última semana, sí. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo realmente afecta esa parte a ustedes realmente? Porque en Moca hay una parte industrial y a nivel nacional que usted es parte del comercio y la industria nacional, porque usted está en la parte de combustible. ¿Cómo usted ve que afecta realmente cuando suben los precios a esos combustibles el sector industrial y comercial a nivel nacional? Mire, para empezar por lo más elemental que es la agricultura, cuando un productor produce un plátano en Moca, que eso es corriente, y lo tiene que subir en un camioncito para llevarlo al mercado, a cualquiera de los mercados, ya el llevarlo solamente aumenta, tiene una duplicación de costo, sale al doble ahora, por usar combustible y vehículos que tienen que llevarlo al mercado. Pero eso es una sola ilustración. Si usted va a cualquier industria
o a cualquier comercio, el combustible es una de las variables que constantemente se tiene que estar manejando porque impacta de forma importante en el costo de la actividad que se desarrolla. Si esos combustibles no aumentan de precio o se convierten, tal vez no sería que no aumente de precio, se puede lograr que este combustible esté relativamente igual que los otros mercados con los que tenemos tratado de libre comercio, entonces nuestro productor puede competir. Cuando nuestro productor o el que hace servicio tiene combustible que están yo comparé el caso del gasoil con Estados Unidos, que mientras nosotros lo vendíamos aquí a $4, $4.50, el mercado americano le suplía a los productores de Estados Unidos a $1.40, $1.50. No es verdad que el productor dominicano pueda avanzar y desarrollarse. Va a tener que sucumbir porque deberá recibir toda la materia prima que producen estos países y no producirlo localmente. No es un secreto que nosotros no podemos competir en la producción de maíz, ni en la producción de sorgo, ni podemos competir con muchísimas de las producciones fabriles, incluso estamos debajo del Salvador. Nosotros consumimos mucho producto del Salvador. Nosotros tenemos una balanza deficitaria con El Salvador. ¿Por qué? Porque y siendo un país que está en el Tratado de Libre Comercio, los combustibles ordinariamente estaban $1.50 más barato o $2 más barato que aquí. Ahora resulta que los combustibles nuestros, producto que el gobierno no aplicó los aumentos, está a la par con los precios del Salvador. Por lo tanto, nuestro productor nacional ya puede competir mínimamente con ese productor. Y esto es lo que permite entonces el crecimiento. Y el gobierno, cuando deja de cobrarle impuestos a los combustibles, no está subsidiando los combustibles. Está dejando de cobrar un impuesto. Que podía un especialista decir, no, pero eso es un subsidio. No, porque el subsidio es el que yo señalé de la generación eléctrica, donde hay que recolectar más de 90.000 millones de pesos, cobrándoselo a la población en la venta de propiedades, en la transferencia, en la declaración que se genera cada 31 de diciembre como cierre de año de las empresas, la renta personal, el que le cobran a usted cuando usted recibe más de 34.000 pesos de salario, ¿verdad? Cobrárselo a todo el mundo para írselo a dar a la generadora. En este caso es dejar de cobrar un impuesto parcialmente, porque aún el gobierno, habiendo dejado de cobrar unos 13.000 y pico de millones de pesos, recibió más de 49.000 millones de pesos de impuestos de los combustibles. Dinero que fue a subsidiar entonces a las generadoras eléctricas o fue a subsidiar las actividades del gobierno. Fíjese que eso es, diríamos, una forma inteligente de ver que esta ley fracasó. Que esta ley lo que hizo fue frenar la economía. Y el espíritu de ella, cuando el legislador la puso en vigencia, fue para poder enfrentar la deuda externa de la República Dominicana. Y la deuda externa lo que ha hecho es que se ha multiplicado N veces, subiendo y subiendo, y no hay quien la pare. Ingeniero, ante ese panorama que usted ha presentado, que nosotros hemos entendido, ¿verdad? Algunas veces de impotencia frente al statu quo, ¿verdad? ¿Cuál es la solución que usted le ve a esta situación del aumento de los combustibles? ¿Cuál es la solución que hay viable? La solución viable que tiene el gobierno es, a partir de su condición de manejo del reglamento 307, ver una serie de variables que Industria y Comercio le ha metido al ordenamiento existente y comenzar a desmontarla. Esa es una de las primeras acciones. Una de las acciones más inmediatas es que el Banco Mundial en el año 2013-14 intentó hacerlo, fue desmontar unos cobros que hace el Ministerio de Industria y Comercio, y lo lamento con hito tener que decírselo, unos cobros que hace de forma administrativa a todos los actores que participan en el mercado cuando este ministerio tiene un presupuesto del presupuesto nacional. Valores que rondan los 4.600 millones de pesos al año. Y que esos cobros son ilegales.
Esos cobros lo legaliza el ministerio supuestamente con resoluciones. Pero son ilegales de acuerdo a como usted ha señalado la Constitución de la República. Es que el Estado dominicano está estructurado para que en cobre los impuestos sea impuestos internos. La Dirección General de Impuestos Internos. Y aduanas. Y aduanas, correcto. Esa es la mayor recaudadora. El resto, cualquier otra disposición que se genere, tiene que ser demasiada justificativa para decir que es para cubrir servicios, pero aquí no son servicios. Por ejemplo, y voy a salir en defensa de la generadora, para usted tener una certificación del consultor jurídico de Industria y Comercio de un combustible que por la ley 112, que ahí está vigente, se le entrega exonerado a los generadores sin cobro de impuestos, esa certificación el Ministerio de Industria y Comercio cobra por certificarla, valorcito como a 250,000 pesos, de medio millón, de 1 millón, discrecional, de 3 millones, para certificarle eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una certificación de acta de nacimiento a mí me sale... En la actualidad se está haciendo eso todavía, por 300 y pico de pesos. En la actualidad se está haciendo eso todavía. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero diciendo una nada más, pero hay una serie de detalles más que se dan en el mercado que no es regulación, sino que es cobro. Entonces, ese desmonte, el Banco Mundial intentó desmontarlo en el 2013, 2014, porque ellos me consultaron a mí. Y ellos me pidieron los documentos y los cálculos que nosotros teníamos y dijeron, no, pero eso hay que desmontarlo y mandarlo a impuestos. Y no pudieron. Siguen ahí en Industria y Comercio. Ahí desmontaríamos un costo, por ejemplo, que cada galón de combustible que usted consume, del que sea, usted paga $1.50 o 55 centavos por una disposición que le llaman el GAL, el gasto de administración de la ley. Cuando usted consume en el país 1.600 millones de galones, usted por ese concepto, usted tiene ya una cantidad que anda rondando los 2.000 millones de pesos que lo administra en un fondo particular el Ministerio de Industria y Comercio. No va a aduana eso. Yo veo que, mire, si aquí no hay una voluntad política de parte del presidente de la República, porque usted es un conocedor de la materia y sabe todo lo que está pasando allí. Pero mire, yo sé que, por ejemplo, ahí en Industria y Comercio no se mueve un dedo si no se consulta con el presidente de la República. En todo eso que usted está diciendo, inclusive, yo no sé hasta dónde el presidente puede, cuando él determine y dice, no me apliquen el porcentaje que tienen que aplicarme por ley. Nosotros vamos a subvencionar o nosotros vamos a asumir una cantidad como lo está haciendo. Vamos a dejar de cobrar. Vamos a dejar de cobrar. ¿Hasta cuándo vamos a llegar a eso? ¿Hasta cuándo el presidente de la República puede hacer eso? Y con este status quo que usted muy bien ha explicado de los poderes fácticos, yo veo como que no va a haber solución a este problema de los combustibles. Sí, bueno, la ley, la 112, fue creada por Ramón Albuquerque, que dice que la ley en sí no es mala, que el asunto fue que le fueron agregando y le furon desnaturalizando. Como ha explicado el ingeniero, sí, los gobiernos del PLD. La gasolina en Estados Unidos ahora en este momento está $3.31. Aquí cuesta casi $5 el galón. O sea, ¿por qué esa diferencia? ¿Será que los impuestos... Porque hay 90 y pico de pesos de impuestos. Aquí. Sí. Aquí. Este es el país donde la gasolina se vende, los combustibles, pero la gasolina común que uno conoce. Este es el país donde se vende la gasolina más cara del mundo. No del mundo. No. De América, de la región. Pero de América sí, ¿o no? Mire, ¿Con cuáles países nosotros no podemos comparar, ingeniero? Nosotros nos comparamos con Uruguay, que tiene muchos impuestos a combustible, en precios. Tenemos hay países especiales como Ecuador, que la gasolina cuesta, el combustible cuesta muy poco. Muy poco. Sí, porque producen. Sí, y con relación a Estados Unidos, privadamente en Nueva York, porque la gente está en Nueva York. Nosotros siempre estamos por encima. Por encima. Claro, sí, allá está 3. Digo, a mí me mandaron un video. Yo hice el análisis del gasoil. Que hay una que está a 4 y pico. Me mandaron un video. Depende del estado. Sí, exacto. Porque hay estados que está a $6 el galón. Hay un estado ahí que me la mandaron que está caro, a 4 y pico está de dólares. Y hay un estado que está a $6.
allá, un estado, Sí, a 6 sí. dólares. Y- O sea, que ahí pero está. pero el gasoil allá es más caro que la gasolina. No, el gasoil, sí. Es más caro que la gasolina. La gasolina ahora actualmente, yo consulté aquí, está 3.31 Eso es en New Jersey. en New Jersey. Sí, O es sea, uno de los estados que vende el combustible más barato. Hay creo que 13 refinerías en New Jersey. Sí. ¿Cuál es Hay el una precio competencia. razonable, ingeniero? Pero en otros estados la cosa cambia. ¿Cuál es el precio razonable que usted entiende que deben estar los combustibles ahora, aplicando el espíritu inicial, podríamos decir, de la ley 112-00? Ah, no, tuviera como a 350 pesos. ¿A 300? 50 pesos tuviera. ¿Estuviera mayor entonces? Sí, sí, sí. Si hubieran aplicado, si se aplica Si la se ley, aplica sí. como usted No, explicó. la ley, pero dice la ley cuando se fundó. Ah, pero o sea, espérate, con la- oye eso. sin las Si se aplica la ley modificaciones. estuviera más cara, no más barata. Pero solamente fíjese que hicimos un análisis que por el índice de la inflación tuviera que venderse un 28.5% más cara, Sí. nada más por ese factor. Ah, pero mira, eso. Pero el gobierno ha dejado, ha asumido, no ha aplicado los aumentos Ha de... dejado de ganar. ha dejado de recibir De impuestos recibir. para no crear problemas sociales de forma muy inteligente, por cierto. Exacto. O sea, que Ingeniero, el gobierno recibe más o menos $1.50 por cada galón de gasolina de impuestos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y Sí. aproximadamente unos 85 centavos en cada galón de gasoil. ingeniero, de dólar. usted se ha referido varias veces en esta conversación a subsidio también al sistema eléctrico, ¿verdad? Y el pacto eléctrico, porque también hay una discusión ahora, que yo sé que usted la conoce muy bien, de que las EDE están aumentando la tarifa, que el gobierno está aumentando la tarifa. Por un lado el gobierno se defiende y dice, pero no somos nosotros, fue un pacto eléctrico que firmaron todos los actores políticos. ¿Cuál es la situación con relación a esto del pacto eléctrico, la tarifa, el sistema eléctrico, que usted ha dicho que todavía lo están subvencionando? Mire, hay una ley eléctrica que establece cómo calcular el precio o el costo de la energía eléctrica. Esa ley no ha sido aplicada con el orden que ella lo establece. Porque la misma creó una fórmula la cual estaba relacionada con la fuente de generación. Porque recuérdese usted que en los años principios de este siglo, la generación eléctrica de la República Dominicana era mayoritariamente gasoil, que es un producto muy caro. Y entonces esa tarifa que se estructuró en ese momento estuvo basada dependiendo de la fuente de generación. O sea, no es igual producir con gasoil que producir con fuel oil, pero tampoco es igual producir con gas natural o con carbón. Para que tengamos una idea, la fuente de generación, cuando esta fórmula se estableció del diésel, era que estábamos produciendo alrededor del 80% de la demanda nacional con diésel, con unas turbinas que se prendían, y era un desastre. Y entonces esa fórmula establece que cuando la matriz cambie, que tuviéramos la oportunidad de generar con fuentes menos costosas la energía eléctrica, la tarifa tenía que reflejarse eso. Pues mire, la verdad es que hoy nuestro sistema eléctrico nacional, entre las hidro, que están aportando aproximadamente entre un 8 y un 11% de la demanda nacional, el carbón, que están aportando aproximadamente cerca del 40% o más, en momento con Punta Catalina, que es más, y con gas natural, que estamos aportando un 36%, ¿verdad? Y hay un impacto también ya positivo de los molinos de viento y de los paneles solares. La matriz de generación cambió, pero la fórmula no cambió. La fórmula sigue calculándose en base a que si esto fuera gasoil y se aplica lo mismo que había anteriormente. Pero eso, el Estado no busca eliminar el subsidio, ingeniero, aplicando esa
esa fórmula que usted ha dicho? Lo que pasa es que No se busca sincerizar el precio que debe tener la energía. el gobierno tiene que resolver las famosas pérdidas que son el hándicap. O sea, un sistema eléctrico estable, normal, normalmente puede llegar a tener pérdida hasta de un 16%, pero puede ser un 9%. Pero aquí no hay forma de que baje de un 34, un 35%. Mire, señores, hay muchos temas, Entonces, hay muchos temas, pero tenemos... Ese es un tema Sí. muy delicado porque se dio una mafia que no se ha desmontado el sistema eléctrico, que debe ser vista a profundidad por el gobierno. Mire, señores, hay muchos temas que tratar con el ingeniero. Tenemos otra entrevista, tenemos también más informaciones. Vamos a tener que invitar otra vez en otra oportunidad al ingeniero, pero hay una pregunta que no sé si esa es la que tú vas a hacer, pero hay una pregunta que no lo podemos dejar ir a usted, ¿verdad? Con relación, espérate, Julio, espérate. ¿Hay algo bueno? Sí, pero espérate porque vamos a ver cómo sacamos el tiempo. Pero ingeniero, no lo podemos dejar ir, el tema es el fideicomiso, Punta Catalina. ¿Qué usted entiende en esta discusión que hay, verdad, a nivel nacional? Se busca privatizar a Punta Catalina, como están diciendo algunos sectores, con el fideicomiso y sobre todo la materia prima de funcionamiento de, creo que carbón, ¿verdad? Sí. De Punta Catalina. ¿Cuál es la opinión del ingeniero Juan Ignacio Espaillat con relación a este tema? ¿Realmente este fideicomiso con el fideicomitente adherente que se está discutiendo ahí, el 2.17, busca el gobierno privatizar a Punta Catalina con este fideicomiso o no? No, la pregunta no se puede contestar así en blanco y negro porque es muy, muy riesgoso. Sí. Pero déjame comentarte que yo procuro interpretar a Luis, porque hay que ver... Al presidente, ¿verdad? Al presidente sí. Luis Abinader. Porque tú puedes preguntarme si la van a privatizar, sí o no. Yo no entiendo cuál es la intención de nadie porque no estoy dentro de él. Ajá. Ahora, yo sí puedo ver el entorno. ¿Cuál es el entorno? Es que Luis Abinader identificó que las agencias del gobierno no son confiables, que heredó un mal que viene desde la colonia, donde la gente ha practicado el oportunismo y el aprovecharse de los bienes. La corrupción. Aprovecharse de los bienes. Y el gobierno que Luis ha encabezado no llevó santos. Él sabe que tiene con él una cantidad de gente que están esperando la oportunidad para morder y llevarse parte del pastel. Y los números están ahí. Por ejemplo, voy a hablar número genérico y voy a hablar de algo particular también. En las administraciones pasadas, desde la época de Balaguer, se decía que cuando usted mandaba 10 pesos al ministerio, a la Secretaría de Agricultura, 8 pesos se perdían en el camino. Nada más llegaban 2. Llegó el gobierno del PLD y hay quienes me dicen, yo no tengo número, que de esos 10 pesos que se mandaban al área agrícola llegan 50 centavos. Hay otro que dice que no llegaban nada, ingeniero. Bueno. Pobre Julio. Entonces, pero tú dices, y eso tiene que ver, no, eso va de arriba abajo. Usted vio que él dispuso un fideicomiso para la policía. Sí. ¿Por qué? Porque la policía hacía un plan, por ejemplo, de ponerle bota a los 24.000 agentes que tenía, o los 30.000 agentes, y hacían el presupuesto y se cobraba. Y cuando hacían un balance real, tal vez llegaron 600 botas, 1.200 botas y se presentaban la bota. La que presentaban a la prensa llegaban. Exactamente. Entonces, cada peso que mandan a la policía no llegan al objetivo final más que una fracción insignificante. Esos 2 ejemplos, para no abundarte porque tú tienes prisa, exacto, yo quiero traerlo a colación. Cuando yo en una época empujé el tema de la titulación de tierra en República Dominicana. Usted sabe que Trujillo inició una titulación que era producto de darse propiedad firme a sus tierras, porque era eso. Pero ese proyecto no se ha culminado. Y el país, desde los años 80, comenzó a empujar el que había que titular, y yo fui empujador de eso, y finalmente conseguimos un préstamo
internacional, para la titulación nacional del país. El préstamo se cogió y seguimos igual. Seguimos gente todavía saneando tierra porque la tierra no es tan titulada. ¿Dónde fue a parar ese préstamo? Bueno, hicieron una lavadita de cara en el edificio allá de la Independencia con Jiménez Moya, sí, donde está ahí la jurisdicción inmobiliaria. Ajá, pero ya más nada. La tierra siguen sin titular mucha tierra del país o la generalidad de la tierra. ¿Y qué pasó con el préstamo? Inclusive muchos bienes del Estado se ha denunciado que no tienen título. Vamos, ante eso... Entre ellos yo creo que el Palacio Nacional. Yo estoy interpretando a Luis diciendo, bueno, como actual que se nombra, lo que quiere buscársela, yo voy a buscar un administrador privado. Yo voy a buscar a un actor que tenga, que yo le pueda reclamar, y voy a buscar a una entidad bancaria, por ejemplo, el Banco Reserva, puede ser fiduciaria otra. Y la fiduciaria, y le voy a decir, mire, usted me va a administrar eso. ¿Usted me va a cobrar cuánto? ¿El 0,5%, el 1%? Eso quiere decir que de los 10 pesos, ¿no? Si le cobra el 1, son 10 cheles que le va a cobrar. Usted va a tener que administrarme los 9,90. 9.90, sí. Pesos que yo le estoy dando para los fines que yo le voy a decir. Y si usted no lo hace, usted entonces estaría bajo el esquema de ser demandado civilmente. Exacto. Y penalmente. Entonces, parece ser... Eso es lo que usted ve. Exactamente. Sí, eso es lo que usted ve. Pero tú dices, y Juan, ¿y por qué tú dices eso en la generación eléctrica? Sí. Te voy a dar el tercer y último ejemplo. Ajá. Yo soy del área eléctrica, yo soy ingeniero electromecánico. Ok. Y yo vi cómo la Falcon Bridge construyó 2 centrales térmicas, 2 plantas de 66 megavatios cada una para su generación eléctrica en 1967-1969. El gobierno dominicano a esa misma empresa, General Electric, que le vendió a ellos esa planta, le compró 5 plantas y las instaló en Jaina, que se llamaba Jaina 1, Jaina 2, Jaina 3, Jaina 4 y Jaina 5. Y ya para el 1976, ya Jaina 5 estaba instalada. O sea, se instalaron 10 años después de la de Falcon Bridge. ¿Qué resultó con las Jainas? Si usted no lo sabe, el parque completo de Jaina 1, Jaina 2, Jaina 3, Jaina 4, Jaina 5, debieron ser desmolidos. Ya no existen. Mientras la Falcon Bridge sigue generando sus 66 megavatios por 2 sin ningún problema ahí en la Loma Peguera. ¿Usted sabe qué es la diferencia? Que esa CDE de antes, que tenían muchachos muy buenos, son mis amigos, no tuvieron el cuidado necesario y no le dieron el mantenimiento requerido. Falcon Bridge sí se lo daba. Entonces, frente a eso, y cuando tuve a Punta Catalina, si el Estado la administra, en 20 años, todas estas unidades se diseñan para 20 años, pero tú la puedes rebildear y le puedes agregar vida y llevarla como la ha llevado Falcon Bridge. Probablemente Falcon Bridge va a operar esa planta mientras esté ahí explotando ferroníquel. Tal vez después la venda para que le sigan inyectando al sistema nacional con energía eléctrica. Pero ya las Jainas no existen. Entonces la perspectiva es que Punta Catalina, con el mismo ejemplo de 5 plantas importantes, que eran las de Jaina, en 30 años ya tampoco van a existir, porque las Jainas, a principios de este siglo, en el 2005, 2006, fue el que fueron sacadas de servicio y demolidas. La preocupación. Entonces, con eso te quiero decir sí, que probablemente Luis está pensando procurar que exista una administración, primero, que no se pierda el dinero. Segundo, que le dé garantía a la continuidad. Pero la preocupación que hay con relación a la comisión técnica que se ha conformado. Bueno, eso te lo voy a contestar con mucha prestancia. Te lo voy a contestar ahora. Los fideicomitentes adherentes, que ellos luego que le dan poder, que puedan vender, que puedan negociar, que puedan hacer todo, y hay una preocupación de que ese equipo técnico pueda vender a Punta Catalina. ¿Cuál es su opinión? El estatuto que Luis quiere hacerle a ese fideicomiso, porque el fideicomiso tiene que tener un estatuto, un orden, unos objetivos. Tiene 2 fallas y Luis debe revisarla. Sí. La primera falla es que Luis está poniendo al comité técnico a actores que son o son empresarios, o empleados
de generadores eléctricos que son competencia de la planta que le están colocando en sus manos. Exacto. Si usted tiene una generación suya y a usted le ponen a administrar una del vecino, usted primero limpia la suya y después va a ver lo del vecino. ¿Verdad? Entonces, lo primero que tú no puedes colocar en manos de la competencia, porque ahí son competencias, este bien, que es competencia de los intereses de ellos. Ya, la primera, sí. de la más importante. Ajá, sí, claro, claro. Porque eso. Claro. Y la otra parte es que es algo que habría que preguntarle a la interioridad de Luis, si el hecho de permitir que el fideicomitente adherente Sí, pueda adquirir, puede ejecutar inversiones, exacto. que llegue un momento que supere la del Estado, entonces Ajá. perdió el Estado el control sobre ese proyecto, sobre ese bien, y él puede cómodamente, en el estatuto que se está creando, sí mantener al fideicomitente adherente, pero que su inversión nunca sea ni igual ni superior a la del Estado. Que se establezca eso, por ejemplo, ellos van ahora a la Cámara de Senadores, ahí se podría Entonces, establecer esas modificaciones. Esas dos cosas sí. yo creo que deben ser tomadas en cuenta, y entonces de esa manera yo le diría que Luis está por preservar ese bien para que podamos tener planta Catalina por 60 años. Muy bien. Ingeniero, yo creo que ha sido una conversación extraordinaria. Ojalá en otra oportunidad podamos tenerlo. No tenemos más tiempo, se quedaron muchas preguntas. Tenemos otras entrevistas, tenemos otro contenido. El programa es hasta las 11, empieza a las 7. Debimos invitarlo más temprano, pero ha sido muy interesante, ¿verdad? Ustedes se quedaron con alguna... Demasiado interesante, porque estamos ante un técnico de lo más calificado del país y de Latinoamérica. Así es. Pero así es. quería hacer una pregunta. 30 segundos. Mira, ¿Cómo está? el otro invitado está desde las 10 de la mañana ahí. 30 segundos. ¿Cómo está, ingeniero, lo que tiene que ver con el permiso final de la instalación de estaciones de combustible? ¿Sigue la mafia en obras públicas o desapareció? En obras públicas. Era la parte final. ¿Pero en obra pública o en industria y comercio? No, en obra pública. En obra pública hay Sí. una mafia. Habían varias, pero la final era obra pública. Con la instalación de estamos hablando de bomba de combustible. con el permiso final. Julio, yo soy ingeniero y yo te voy a decir algo. Te voy a exonerar la institución Obras Públicas, que ha sido la institución más estable del Estado Dominicano de por vida, más institucional, y que actuaba dentro de los cánones que la ley establece. Quiero decírtelo con toda propiedad. No quiere decir que apareciera un empleadito que quisiera extorsionar a alguien con centavos. Por la estructura no estaba ahí. La estructura de mafia ha estado establecida en el Ministerio de Industria y Comercio, en el Ministerio de Medio Ambiente, que también hay una parte institucional y hay una búsqueda por detrás, ¿te ves? Y especialmente en los ayuntamientos, donde se ha estructurado una condición mafiosa, que cobran un dinero que no se corresponde a través del Consejo de Regidores. Ahora bien, quiero informarte que Industria y Comercio, a través de una resolución que parece que Luis es una iniciativa de Luis Abinader, ha procurado no seguir creando este crecimiento desmedido de estaciones de combustible y de plantas de gas. Para que veamos, en el año 2000, una estación de servicio de combustible vendía 78,000 galones promedios. ¿Cómo? Mensual. Hoy una estación de combustible vende 23,000 galones promedio. Entonces hay una proliferación de estaciones y de plantas de gas, y Industria y Comercio congeló las autorizaciones y ya lleva un año y tanto congelada. Por lo tanto, esa parte ha ido triturando esa mafia. Ingeniero, en Industria y Comercio. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Era lo que quería escuchar. Sí, muchísimas gracias. Julio coló la pregunta. Claro. Tú tienes tremenda. Ingeniero, mire, a nombre del grupo NMA, ahí son informaciones de lo que somos nosotros como grupo, ¿verdad? Y queremos darle este presente para que usted lo use, lo conserve. Eso se lo damos a los que vienen por primera vez en el programa. A los que repiten, no tenemos que dárselo. Se lo estoy diciendo al próximo invitado que viene. Muchas gracias, Nelson. Sí. Muchas gracias a Julio. Y a Rubén. Muchas gracias. Gracias a usted.
hacerle compromiso público de que lo vamos a invitar en otra oportunidad para que sigamos conversando sobre estos temas Con interesantes. mucho gusto. Muy bien. Miren, señores, hemos conversado con el ingeniero Juan Ignacio Espaillá. Ya ustedes saben, un experto en todo esto que tiene que ver con los combustibles, las plantas eléctricas, energía y todo eso. Yo creo que ha sido muy bueno. Yo creo que ha sido muy bueno. No, ya él tiene ahí la fotografía y la entrevista, ya le estamos mandando un ratito. También lo subimos a las redes sociales, los canales de YouTube que tenemos, para que la gente que no ha podido verlo lo puedan hacer ahí. Gracias por haber venido. Miren, vamos a ver ahora al ingeniero Andrés Burgos, director de Corazán.